Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 169 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de contenidos y más en concreto haremos tertulias sobre modelo de atribución para conversiones, en leads y ventas. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola, buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo y empezamos con Juan González Villa. Hola Juan. Hola Chisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy bien, listo para la tertulia. Qué bien. Muchas gracias Juan por estar por aquí otra vez. A ti. Os presento un poquito. Juan es consultor SEO y dirige la agencia Useo, especializada en SEO para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es. Su perfil de Twitter es @seoestratega. Y tiene una newsletter que se envía todos los domingos llamada 10 links azules. ¿Es correcto? Así es, correctísimo, sí. Muy bien. Y también tenemos por aquí a Pablo Moratinos. Hola Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, encantado de estar aquí con vosotros. Nos alegramos también, Pablo, que vuelvas en esta nueva temporada de Planeta M y esperamos que tenerte a muchos episodios más. Seguro que sí. Yo por mi parte estaré encantado de acompañaros. Muy bien, muchas gracias. Pablo es consultor de marketing online especializado en analítica digital y trabaja en su propia agencia, 3y media Comunicación. Este año ha publicado Negocios Online Data Driven Marketing, un libro para emprendedores digitales. Podéis conocer todos los detalles desde el perfil de su cuenta de Twitter, @PabloMoratinos. ¿Es correcto? Todo perfecto. Muy bien. Por último, yo mismo soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También la cara visible en los Don Dominio Webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nos podéis seguir en las diferentes redes sociales con el usuario @dondominio. En Planeta M nos gusta ayudar a los emprendedores para que inicien su proyecto digital. Y es por eso que en Don Dominio les ofrecemos códigos de descuento para que puedan registrar un dominio y dar de alta un hosting. ¿A que sí, chicos? Pues sí, así es. Me he enterado que con el código PlanetaMDOM puedes registrar dominios.com por 3 euros, que vamos, que es un precio que está estupendo, me parece que está fenomenal. No solo eso, Juan, con Planeta M Host, la gente tendrá un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento, nada más y nada menos. Oh, Qué bien, estupendo, chicos. oye. Veo que lo sabéis de memoria, ¿eh? Casi. Así que, bueno, aconsejamos a todos los oyentes que visiten dondominio.com y allí podrán ver todo lo que estamos tramando. Eso es. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. Piensa que puedes encontrar el resumen de los anteriores episodios en el blog de Don Dominio, en la sección podcast. Y además, somos parte de Redcast, así que también estamos en redcast.es. Bueno, ahora creo que ya os toca a vosotros, ¿no, chicos? Eso es. Vamos al lío, ¿no? Venga, pues. Antes de empezar, el tema tan interesante que tenemos hoy, creo que debemos especificar a qué nos referimos cuando hablamos de modelo de atribución. Yo creo que, Pablo Moratino, si quieres, puedes empezar. Bueno, pues a ver, el modelo de atribuciones simplemente... Yo creo que primero hay que explicar la primera o la segunda mitad del concepto, ¿no? De lo que es la atribución exactamente. Cuando nos dedicamos al marketing, hacemos un esfuerzo muy importante en algunas tareas como pueden ser de captación de tráfico, de conversión, de fidelización, de cualquier estrategia que estemos desarrollando.
Y una parte muy importante es saber cuál es el rendimiento que obtenemos con cada una de nuestras acciones, ¿no? La efectividad que tiene cada una de nuestras campañas. Y eso es lo que se llama un poco atribución, ¿no? Cuando nosotros conseguimos que los usuarios cumplan un objetivo que nos hemos propuesto, tenemos que atribuir a algún canal de tráfico o alguna acción específica la responsabilidad de esa conversión o de ese cumplimiento de ese objetivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la atribución se encarga un poco de eso, ¿no? De definir o de descargar la responsabilidad de ese éxito en aquellas estrategias, canales, acciones que hayamos determinado. Eso sería la atribución. Si quieres, le dejo a Juan que explique lo que es el modelo de atribución, que tiene que ver con esto, claro. Yo, si quieres, antes incluso es que me gusta como bajarlo más a tierra si podemos, porque no quiero que suene como a técnico y que haya oyentes que digan, esto no es para mí, esto es para los analistas o tal. O sea, ¿sabéis esa anécdota tan típica de que creo que era Henry Ford, pero podría ser otro, que decía que sé perfectamente que el 50% de los anuncios que hacemos no tienen ninguna efectividad, pero lo malo es que no sé qué 50% de los anuncios son los efectivos y cuáles son los no efectivos, ¿no? Entonces, la publicidad siempre ha pasado un poco esto. Tú pones dinero, luego llegan las ventas, pero no tienes claro o no se tenía claro en la publicidad tradicional de dónde venían. Lo que se empezó a hacer, antes incluso de Internet, es esto tan típico, pues poner los cupones en las revistas, que los recortabas y lo enviabas, porque así el anunciante tenía claro que habían visto tal anuncio, ¿no? Incluso cambiaban los copies en los cupones y cambiaban el diseño para estar seguros de qué anuncio venía. O también a nivel local, poner a un chico dando flyers, ¿sabes? Y en los flyers, pues, de cada chico que pusieras en cada esquina ponías una cosa distinta y así sabías quién te había traído más ventas, ¿no? Más clientes a la tienda y tal. Cuando llegó Internet, la gran promesa de la tecnología es que esto iba a pasar a ser, mucho más sofisticado, automático, que ibas a tener clarísimo, tal. Pero como todas las grandes promesas, al final luego ves que no es exactamente así, ¿vale? O sea, luego resulta que también es complicado en digital y en Internet, porque, claro, es muy raro hacer una única campaña. Tú a lo mejor estás haciendo al mismo tiempo campañas en varios canales o estás haciendo esfuerzos, aunque no sean de pago, pero estás haciendo esfuerzos de marketing en varios canales y en varias plataformas. Entonces, claro, al final nos damos con el problema de a qué canal, a qué esfuerzo concreto que hice y tal, le atribuyo las ventas que yo sé que he conseguido al final, ¿vale? Y resulta que a día de 2022, por mucho analytics, mucho GA4 que tenemos, muchas cookies y mucho todo, esto sigue siendo todavía un problema. Y sobre todo porque el gran problema que hay es como lo del un anillo para gobernarlos a todos, ¿sabes? El gran problema que hay es el que nos falta un poquito una única fuente de verdad, ¿no? Una objetividad así que nos diga: a Facebook esto, a Google Ads esto, y a lo que has hecho en el podcast le corresponde esto, y al blog le corresponde esto, ¿vale? Eso es un problema que está no está resuelto del todo todavía, y por eso hablamos, pues de atribución, de modelos y tal. Y ahora ya, si queréis, pasamos a los modelos, pero como yo he hablado bastante, si queréis le devuelvo la pelota a Pablo. No porque no lo quiera contar, pero porque yo creo que mejor que... Al final de tiempo, ¿no? Mejor. Los modelos precisamente son, digamos, algoritmos muy simples en algunos casos y muy, muy complejos en otros, o fórmulas matemáticas si quieres, que se van a encargar de que la atribución sea lo más realista posible en función de la situación de cada negocio, de cada proyecto. Al final tenemos que pensar que, por desgracia, no sé si por suerte o por desgracia, pero por desgracia, la atribución no es algo tan simple como decir, bueno, ¿de dónde me ha venido este usuario? ¿Qué cupón es el que ha conseguido o qué repartidor de flyers es el que lo ha contactado? Y entonces ya le asigno a él la responsabilidad de la venta, ¿no? Porque al final los usuarios hoy en día tienen muchos puntos de contacto. Es decir, hay gente pues, que, por ejemplo, está buscando una solución a un problema que tiene, la busca en Google le devuelve una página a través de SEO orgánico, de SEO natural, en la que va a visitarla e investiga un poco sobre su problema. Después resulta que en redes sociales le sale un anuncio por remarketing que le invita a volver al sitio, pero no va. Y sin embargo, luego otro día le busca y entonces entra por Google Ads, por un anuncio, ¿no? Por un resultado patrocinado. Al final, ¿qué pasa? Que ha tenido un montón de puntos de contacto y nosotros tenemos que decidir cómo vamos a descargar la responsabilidad o qué porcentaje de la responsabilidad del objetivo cumplido
vamos a descargar en cada uno de esos puntos de contacto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que en algunos casos el primer punto de contacto era muy importante porque estamos hablando de un nuevo problema para el que la gente no sabe que existe la solución de mi marca y cosas así. Y en otros casos, quizás el punto más importante de contacto es el último, que es el que normalmente se asigna a la conversión por defecto en Google Analytics, ¿no? Entonces, digamos que entre esa primera atribución al primer punto de contacto y esa atribución al último punto de contacto, hay un montón de posibilidades intermedias, ¿no? Que luego, si queréis, profundizaremos un poquito más. Pero ahí hay un montón de posibilidades distintas. Entonces, cada una de esas posibilidades es un modelo de atribución. Por eso, normalmente, una de las partes, digamos que si digamos, la solución técnica de atribución ya es algo muy complejo, como comentaba hace un momento Juan, escoger el modelo más adecuado para mi estrategia, para mi proyecto, también es otro paso muy importante en el que muchas veces no se dedica el tiempo suficiente además a elegirlo, o se elige uno en función de cómo queremos que se vean los datos para justificar de alguna forma los esfuerzos que estamos haciendo y no al revés, ¿no? No para digamos, atribuirlo con una responsabilidad un poco coherente. Sí, yo creo que podemos decir que históricamente, pues vamos, desde que Internet se hizo ya una fuerza que usamos todos, ¿no? Y una fuerza del marketing y tal, hasta hoy ha habido una especie de dictadura del último clic, ¿vale? Se ha preferido en general sin preguntarse mucho, porque la mayoría de la gente abría Analytics, empezaba a medir con Analytics y Analytics venía así. Luego tenías unos informes para mirar modelos distintos, pero Analytics por defecto venía así y la gente, pues ya te digo, no se lo preguntaba mucho y tiraba por ahí. No es exactamente, vamos a precisar ya que Analytics no era exactamente último clic siempre, sino que era último clic excepto directo. Es decir, si el último clic que había era directo y había habido antes algún otro clic que no fuera directo, se le atribuían a ese anterior al directo, ¿vale? Cuando el último clic no era directo, pues se atribuía al último clic. Y en casos en los que solo había clics directos, ¿vale? Pues un clic directo o varios clics directos y al final conversión, como no había otros canales posibles, ya entonces eso sí es lo que quedaba atribuido a directo, ¿vale? O sea que ha habido una especie de dictadura hacia el último clic y hacia ignorar un poco el directo. ¿Por qué? Porque el directo en el fondo lo podemos denominar una caja negra, que es que sencillamente que el programa de analítica realmente no sabe de dónde ha venido, no sabe a quién atribuírselo. Se suele decir, es alguien que ha puesto en la barra del navegador la dirección y ha entrado, pero eso no es el único caso en el que se dan directos. También se dan directos porque venían de otro lado, pero en el fondo, pues porque el navegador tenía desactivadas las cookies, pues no se puede saber, o a veces porque vienen de una app que no está pasando el referral, un montón de cosas se mete ahí en ese cajón desastre que es el directo. Entonces, Analytics intenta el directo como barrerlo así para un lado y que no se sepa mucho, ¿no? Que intenta que darle más importancia a lo que sí puede decirte que ha sido. Pero bueno, vamos a quedarnos con que ha habido un poco eso, pero en el fondo hay muchos otros modelos, ¿vale? Y luego una cosa muy importante es que podemos dividir los modelos en dos grupos muy distintos. Uno sería lo que ya bien ha dicho Pablo como algoritmos muy sencillos, que se suelen llamar también modelos de atribución basados en reglas, ¿vale? En reglas fijas, es decir, que funcionan siempre igual. Y luego por el otro lado, que es lo que está tomando fuerza ahora y es lo que parece ser que sí o sí va a ser el futuro, son los modelos de atribución basados en datos, ¿vale? O sea que tenemos por un lado basados en reglas, regla la que sea, que ahora las comentamos, y luego el otro basados en datos. Los que están basados en datos, estos sí son algoritmos más complicados, generalmente algoritmos de aprendizaje automático, que lo que hacen es pues, analizar los datos a su disposición, como tu histórico de conversiones, analizan los patrones que se han dado ahí y se dan cuenta, luego a partir de ahí, a cada usuario van a predecir qué tipo de conversión es más fácil que se haya dado basándose en los datos previos que tienen de tu cuenta, ¿vale? Entonces, los modelos basados en datos no son fijos, son como adaptados a cada web o a cada anunciante cuando estás en una plataforma, ¿vale? Digamos que para tu caso concreto establece una serie de patrones, un modelo que es el que te va a estar asignando y te va a decir, pues esta conversión tiene toda la pinta de haber llegado de no sé dónde y esta otra tiene toda la pinta de haber llegado de no sé dónde. Como todos los algoritmos así de aprendizaje automático y de este tipo funcionan mejor cuantos más datos hay, ¿vale? O sea, cuanto mayor histórico tienes en tu cuenta y tienes para alimentar a ese modelo, pues su predicción va a ser más precisa.
¿vale? De todas formas, esto que ahora a lo mejor parece un poco raro y dice, uy, yo no me fío mucho de esto y tal, como digo, creo que al final nos vamos a tener que acabar fiando, ¿vale? Porque básicamente va a pasar lo contrario. O sea, GA4 ahora, en principio, viene así por defecto, ¿vale? Tienen un modelo de estos de datos, se llaman Cross-Channel Data Driven Attribution, que tú abres tu GA4 y empiezas a tal, y según te vayan cayendo conversiones ahí, si tú no has tocado nada, van a ser de acuerdo a este modelo en principio, ¿vale? Entonces, como es muy probable que pase lo mismo con Analytics, que nadie se ponga a cambiar eso y tal, pues va a pasar a ser el nuevo por defecto, ¿no? En principio, así que más van a usar los anunciantes y que sea el que luego comparen con otras plataformas que están diciendo otras cosas, pero si a mí Analytics me dice esto, ¿no? Pero que sepamos que GA4 nos va a estar diciendo esto basado en un modelo de datos y tal. Y bueno, en cuanto a las de reglas, ahora si queréis ya las va hablando Pablo y tal, pero vamos, son las que hemos contado un poco, lo de último clic, primer clic. Hay otro tipo que era basado en la posición, o time decay, que es como que va decayendo con el tiempo, ¿no? Bueno, o sea, le paso el testigo a Pablo y vamos hablando más de esto. Sí, a ver, a mí hay una parte de las atribuciones un poco más sencillas, estas que estábamos comentando ahora, frente a las basadas en datos, que es que cualquier persona es capaz de entender muy sencillamente cómo se está calculando, ¿no? Cómo se está realizando esa atribución. Y esto es algo interesante, por lo que decía antes, un poco por la posibilidad de escoger un modelo de atribución basado en cuál sea la situación específica de mi negocio, y no en un histórico del sector o en los datos que hemos tenido hasta ahora, que pueden cambiar la naturaleza de los mismos en cualquier momento, que es lo que está haciendo Google Analytics con un modelo basado en datos, aunque evidentemente sea mucho más interesante a nivel, a nivel predictivo, si queremos, ¿no? Pero lo importante siempre es, en el tema de la atribución, es decir, bueno, ¿cuál es la situación actual de mi negocio? ¿Qué tipo de esfuerzos estoy haciendo de captación de tráfico, de conversión? Y entonces escoger el modelo de atribución adecuado. Y estos modelos, digamos, simples, son muy buenos para entender un poco cómo funciona el sistema y luego poder interpretar mejor los datos, ¿no? Yo hoy en día me los planteo casi como un buen entrenamiento para después ser capaz de tomar decisiones con los modelos basados en datos o con los modelos inteligentes o que están utilizando Machine Learning, ¿no? En este momento. Entonces, ahora comentaba muy bien Juan los ejemplos más típicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un negocio, de un proyecto en el que estamos en unas fases muy iniciales, estamos haciendo un poco reconocimiento de marca, estamos resolviendo un problema para el que la gente no está buscando una solución específica, sino que está intentando informarse sobre las posibilidades que hay con ese problema, normalmente se premian mucho o se utilizan mucho las atribuciones de apertura, que son las atribuciones que premian el descubrimiento un poco de nuestro sitio web, ¿no? Esos son los típicos modelos de atribución que están dando, sobre todo, más responsabilidad a los clics de apertura un poco de visita al sitio, ¿no? De descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Pues, por ejemplo, lo más habitual en este caso son pues, los resultados de búsquedas y cosas así, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy en una situación de negocio o en una estrategia de negocio mucho más centrada en la parte de conversión, en la parte del clic que está relacionado con la venta, habitualmente se premian más los clics de cierre. Es decir, todos aquellos que tienen que ver con el que está más cerca del momento de la compra. Normalmente, pues estos son muy relacionados, pues, por ejemplo, con estrategias que se basan más en Google Ads o en Facebook Ads, en ese tipo un poco de plataformas o de estrategias donde efectivamente estamos más cerca de la conversión. Evidentemente, aquí hay una parte importante, que es si mi negocio es un tipo de negocio que necesita un proceso de compra un poquito más elaborado, donde el usuario tiene que comparar con otras marcas, donde tiene que pensar. Ahí no podemos estar pensando únicamente en el clic de conversión, incluso aunque estemos realizando acciones de ese tipo, porque el usuario va a tener que visitar varias veces, ¿no? Entonces, dentro de esa situación un poco de último clic y de clic y de primer clic, vamos a tener, como bien decía ahora Juan, la de decaimiento en el tiempo, donde de alguna forma los clics que están más lejanos del momento de conversión van perdiendo importancia, o una situación también interesante que es, por ejemplo, dar un 40% de la atribución al primer clic, un 40% al último clic y un 20% de la atribución a los clics intermedios, ¿no? Como veis, tenemos situaciones un poquito particulares que se pueden ir adaptando a cada situación. Y todavía hay otra posibilidad, que es la de escoger un formato que para nosotros sea
único. Decir, por ejemplo, yo qué sé, imaginaros alguna situación, ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, pero imaginaros una situación en la que queremos que los clics intermedios tengan más valor que el primer y el último clic. Pues podríamos invertir ese porcentaje que hemos dicho antes y repartir 20 y 20 para primero y último y 60 para los clics intermedios, ¿no? Podríamos hacer todo tipo de situaciones o todo tipo de repartos que a nosotros nos interese más. Esa es un poco la idea. Como veis, no escogemos el modelo de atribución en función de si estamos haciendo una campaña de Google Ads, porque eso sería lo más evidente, sino en función de cuál es la situación de nuestro negocio y qué tipo de estrategia de comunicación o de ventas estamos desarrollando. Y entonces eso nos sirve para ver si la campaña de Google Ads está haciendo lo que tiene que hacer, pero no al revés. Yo creo que aquí, Pablo, nos estamos metiendo ya en el quiz absoluto de la cuestión y en el momento en el que esto se pone de verdad problemático e interesante, ¿no? Porque claro, lo que tú estás diciendo es el cómo debería ser, y estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, que creo que antes de empezar a invertir habría que haberse planteado de verdad cómo vamos a medir y cómo vamos a atribuir. Esto, desgraciadamente, no siempre pasa. Y la verdad es que se sorprendería a la gente. No siempre pasa hasta en muy grandes players, ¿eh? O sea, resulta que las campañas, a lo mejor cuando tú llegas ahí y te dicen, oye, que es que tenemos un problema con la medición, con la atribución o tal, pero ellos llevan años haciendo campañas, las campañas están en marcha, eso no se puede parar y no lo van a parar porque tú digas, oye, esperad, parad todos que vamos a... no se puede, ¿no? Es una maquinaria en marcha y tal. Entonces, pasa mucho, ¿vale? Por ejemplo, para un e-commerce o para una empresa buscando leads y tal, es muy típico que haya al mismo tiempo esfuerzos o campañas de pago puestos en marcha para hacer, pues eso, dar a conocer la marca, ¿no? Y hacer cosas un poquito más de apertura y que al mismo tiempo haya también en marcha campañas destinadas a cerrar la venta, ¿no? En muchos casos campañas de remarketing que actúan sobre gente que ya te conoce, que ya ha pasado, que ya ha visto tu web y claro, es que esas tienen muchísimas más posibilidades de cerrar la conversión, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da sobre todo más el lío y se da, yo creo, la posibilidad de que el cliente tenga una percepción un poquito equivocada de lo que está pasando de verdad. Y a veces se toman decisiones malas si se está teniendo una mala percepción de esto. ¿A qué me refiero? Imagínate que todo este mecanismo en el que hay campañas de este tipo, ¿no? De apertura, de cierre, de pasos intermedios y tal, está viendo todo con el mismo modelo. Por ejemplo, el de último clic, que es muy típico. Entonces, cuando le llegan al final al ejecutivo, al que manda los últimos informes, ¿no? Y tal, sobre lo que ha pasado el mes anterior, él va a ver, de repente va a ver campaña de remarketing, ha costado 200 euros y está dando 77 conversiones. En cambio, campaña de, pues eso, ¿no? De visibilidad, de dar en búsqueda, no sé qué, ha costado 500 euros y ha dado 2 conversiones. ¿Tal? Entonces, es muy típico que diga, no, pero esto no, oye, no puede ser, estamos gastando mucho en esta y no da conversiones, la vamos a parar, ¿eh? O le vamos a bajar el presupuesto o tal, porque esto no está funcionando. Y luego de repente al mes siguiente ya no está dando conversiones ninguna, ni siquiera la de remarketing. ¿Por qué? Claro, porque hemos parado lo que estaba alimentando a las conversiones que se estaba llevando al final la campaña de marketing, ¿no? De remarketing, la última. O sea, esto es muy... Aquí no soy ni mucho menos original, pero es muy típico hacer el símil del fútbol, de las distintas posiciones y tal, ¿no? De hecho, cuando estaba hablando, Pablo, de lo de un 40% al primero, me estaba recordando a mí al 4-4-2, vamos a jugar a un 4-4-2 o a un 3-4-3 o como no, porque la verdad es que es así. O sea, yo creo que las campañas un poquito más de apertura, lo que están haciendo es dar juego a las otras, ¿no? Son como los centrocampistas buenos que dan pases de gol y tal, ¿no? Que se dedican a dar juego y a llevarla hasta el área, ¿no? Y las campañas un poquito más de cierre, las de remarketing, son como ese delantero palomero que está ahí en la boca de gol dispuesto a empujarla y meterla, claro. En fútbol, si nos fijamos solo en el resultado, al final, ¿cómo ha quedado el partido? 3-0, 3 goles de este que juega de palomero. ¡Oh, qué bueno! Todo el mérito suyo. Pero si hubiéramos visto el partido, habríamos visto que a lo mejor este tío lo único que ha hecho ha sido empujar balones que ya estaban en la línea, que se la habían llevado hasta la línea haciéndose un jugadón el resto, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta que los modelos
no es que sea escoger el bueno un poco por capricho, porque lo decimos la gente que se dedica a la analítica y tal, es porque es muy importante. O sea, como tomes al final decisiones basadas en modelos que vienen un poquito defectuosos, por así decirlo, o distorsionados para el tipo de cosas, los tipos de cosas que tú estás haciendo, vas a poder a lo mejor causarle daño auténtico a tu marketing y a tus campañas, ¿no? O sea, que es una cosa bastante más importante de lo que parece. Pero por eso, no solo aquí, sino cuando hablo con los clientes y tal, yo intento quitarle carga técnica y tal y llevarlo a lo más básico y a lo más entendible por absolutamente todo el mundo, porque aquí nos estamos jugando bastante, ¿vale? O sea, es mucho más importante de lo que parece. Hay una cosa ahí muy, muy chula que está está a la vista de cualquiera que tenga Google Analytics en su sitio web y que además esté haciendo un seguimiento un poco de las conversiones, que es un informe que permite ver un poco este juego de equipo que comentaba ahora Juan, ¿no? Que es un poco el de las rutas de conversión, las conversiones asistidas, que nos está dando un poco la secuencia que hay de los canales, ¿no? Cómo están afectando las visitas desde los diferentes canales a las conversiones de nuestro sitio, ¿no? Y está muy bien porque si entra cualquiera podrá ver cómo hay gente que está llegando desde búsqueda orgánica, luego llega desde tráfico directo, de repente llega a través de un anuncio y te está dando toda esa secuencia. Y además te está dando las repeticiones que tienen determinadas secuencias, con lo cual igual descubres que tienes una combinación muy buena de orgánico con Google Ads y después tráfico directo. Y dices, joder, pues una vez que sabes ya que esa secuencia y esos puntos de contacto son los más fuertes, incluso aunque tú estés dando toda la atribución al último clic indirecto o alguna cosa, no sé, cualquier otra historia que se te ocurra, estás viendo cuál es la combinación, no solamente el reparto de la responsabilidad de una manera más o menos transparente, sino exactamente cuál es la secuencia. Te permite conocer mucho mejor cómo es la relación de los usuarios con tu sitio, ¿no? Que esa es un poco la clave de todo esto. Y echadle un vistazo a ese informe. La gente que esté utilizando, por ejemplo, el Google Analytics 3, el Universal Analytics, lo va a encontrar muy rápidamente. Dentro de las conversiones, embudos multicanal, ahí tenéis conversiones asistidas y rutas de conversión principales. Es súper ilustrativo para ver el trabajo en equipo. Efectivamente, ahí ha estado Pablo súper bien, porque en esa situación que estaba contando yo, que digamos que a un ejecutivo al final le llega simplemente un informe en el que solo se le da una visión, ¿no? La que sea, último clic o primer clic o la que se haya elegido, solo se le da una visión y se le dice que esto es así y realmente no tiene medios para poder investigar un poco más o para poder comparar, pues lo lógico sería, bueno, puede que en la primera página del informe le des eso, pero en la siguiente página tendría que ir exactamente datos sacados de ese informe de modelos de atribución que tiene Analytics y que GA4 ahora también tiene, ¿vale? Digamos que en GA4 lo que han hecho es hacer que sea más fácil cambiar el modelo de atribución de los informes normales, de los que llegamos y vemos, y los que recibiría al final el ejecutivo encargado de hacer las decisiones. Ahí tú puedes poner el que tú quieras, no estás obligado a estar con este que hemos dicho que funciona ahora, que es el de datos, ¿no? Puedes cambiarlo a otro, pero aún y así también puedes irte a un informe específico, similar al que tenía las propiedades de Universal Analytics, que es la comparación de modelos de atribución, ¿vale? Entonces vas ahí y ya ahí puedes ver tus datos de conversión pasados por cualquier modelo que te interese, ¿vale? O sea que realmente esa posibilidad con Analytics siempre ha estado y va a seguir estando, ¿vale? Lo que pasa que ya decimos que la inercia es muy fuerte y que la gente tiende a quedarse solo con, mira, esto viene por defecto, me está diciendo que las conversiones son así, Analytics sabrá, muy bien, vale, me sirve. Pues hombre, si tenemos un tipo de negocio muy sencillito y tenemos claro lo que nos está contando Analytics y por qué nos lo está contando, puede que sí, puede que nos sirva, pero ya os digo que la realidad no suele ser así y que el poder ver desde distintos ángulos cómo están pasando las cosas, pues nada, tal y como lo ha descrito Pablo, efectivamente nos sirve para de repente darnos cuentas de patrones. Es que la verdad es que nosotros estamos mirando un poquito como con los ojos medio tapados cuando miramos Analytics. No sabemos de verdad los usuarios cuántas veces han entrado, por qué dispositivos. O sea, tenemos datos, pero oye, o sea, es un agregado ahí de los datos de todo el mundo que ha pasado por la web
y en el que faltan muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuanto más podamos recurrir a herramientas que nos den un poquito de claridad de verdad sobre eso, ¿no? Es un poco como lo clásico de lo de la tasa de rebote. Oye, que aquí la gente se va, la mayoría de la gente se va, pero se va porque no le gusta o se va porque ha visto lo que le interesaba, ya no hay nada más que hacer y por eso se va. O sea, es que, ¿entiendes? Te dan datos, pero no te dan las razones. No estás viendo ahí al usuario haciendo la cosa y dándote cuenta si de verdad se ha topado con una pared o de verdad ha cumplido su objetivo y tal, ¿no? O sea, hay que irse un poco de la utopía esa de que sí, de que Internet nos va a dar información absoluta y que vamos a contar con información absoluta para tomar todas las decisiones y tal. No es exactamente así, ¿vale? Hay que saber qué es lo que nos están contando y por qué. Hay si queréis, como un ejemplo, yo creo que es muy gráfico, muy visible del reto que supone todo esto. Yo creo que es simplemente pensar en el proceso de compra que desarrollamos cualquiera de nosotros cualquier día en un e-commerce. Imagínate un e-commerce que tiene una aplicación, por ejemplo, ¿no? Además de su página web. Pues imaginaos cuando entráis una vez desde un dispositivo para ver un producto, después a la tarde has entrado a la mañana desde el dispositivo de tu oficina, a la tarde entras desde el ordenador de tu casa y a la noche entras desde el móvil. Hemos saltado 3 veces de dispositivos, ahora multiplicarlo por las veces que estábamos logueados, que habíamos iniciado sesión en la plataforma o no. Al final, lo que tiene el analista son un montón de personas que entran desde diferentes dispositivos que en realidad es la misma persona. Claro, cada vez hemos accedido de una manera distinta, a través de un canal distinto. Esto es un sin Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, eso es muy difícil, es un reto impresionante para todas las tecnologías de atribución el poder unificar todo esto. Ahí está haciendo Google, evidentemente, que vive de esto, está haciendo un esfuerzo gigante, digo que vive de esto sobre todo por la parte de publicitaria, ¿no? Por la parte de negocio publicitario que tiene y ser capaz de atribuir la mayor cantidad de ventas que pueda a Google Ads. Está haciendo un esfuerzo publicitario muy potente en el que se choca un poco con todas las leyes de privacidad, sobre todo que tenemos en Europa y en algunos otros países del mundo, que hacen que esa trazabilidad un poco del usuario no sea en muchos casos, que no sea una posición de abuso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por parte, por supuesto, de Google y de los analistas. Pero este reto es muy, muy potente. Entonces, es muy difícil tener una visión no sé hasta qué punto real de lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces pues vamos a tener que ir extrapolando muchos datos, realizando muchas medias y, aún y todo, en muchas ocasiones equivocarnos, por desgracia, claro. Sí, no, real al 100% no se puede tener, ¿vale? Eso hay que asumirlo y tal, porque ya no es solo lo que has dicho tú, o sea, que una misma persona puede entrar por varios dispositivos y tal, que eso hasta cierto punto Google lo está intentando solucionarlo, porque claro, está empezando a hacer mediciones que ya no son basadas en una cookie que puede estar en un dispositivo, sino que se apoya también en el hecho de que estés logueado con su cuenta de Google, ¿no? Entonces así tiene controlados tus distintos dispositivos y tal, ¿no? Eso es muy importante y desde luego le pone en ventaja respecto a otras empresas y tal, no cabe ninguna duda. Eso más o menos lo puede tener controlado, pero ¿qué pasa si no soy solo yo el que entra por distintos dispositivos, sino que imagínate que vamos a comprar en mi casa pues algo para la casa, ¿no? Algo para la familia y tal, y yo lo he investigado primero en un dispositivo, luego lo veo en otro, no sé qué, pero llega un momento en el que se lo digo a mi mujer y va a mi mujer y con su dispositivo se mete para verlo. Eso, Analytics, se piensa que la visita de mi mujer es como una nueva directa que no viene de ningún lado, pero en realidad viene de que yo lo había visto antes no sé dónde, y esa relación ya sí que es prácticamente imposible hacerla con ningún tipo de programa de analítica, ¿no? Y eso pues te puedo asegurar que, o sea, depende un poco del nicho, pero claro, si estamos hablando de muebles, de cosas del hogar y tal, eso pasa un montón, pero vamos, un montón, vamos, y al revés, ¿vale? Que mi mujer venga a contarme algo a mí y que yo entre y tal. Entonces, al 100% no se puede. Como al 100% no se puede, es donde los modelos estos de datos van tomando más peso y van teniendo más razón de ser. O sea, llega un momento en el que una vez asumido que al 100% no vamos a poder y tal, pues, ¿por qué no usar métodos predictivos, ¿no? Y realmente si este ejemplo que he contado, si tú tienes muchos datos, mucho histórico y tal, al final el modelo puede un poquito acabar estableciendo la relación, bueno, o sea, que había habido aquí un montón de visitas del mismo usuario desde varios dispositivos y luego de repente localizo una visita directa muy cercana a la otra por IP, pero no sé qué y es directo, pues vamos un poco como a agruparlas porque esto tiene pinta de ser un clúster de que tiene lo mismo.
no sé si lo hace así, pero lo podría hacer, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas se pueden empezar a llegar a, por lo menos, predecir, ¿vale? Basado en los datos que tienes. Entonces, va a acabar siendo al final que un modelo de datos que al principio te suena un poco como a chino y como, esto es de Google, se lo está inventando y tal, al final te acabas dando cuenta que va a acabar siendo más preciso que los, en teoría, datos FETEN y tal que teníamos antes, porque hasta el final no llegan. Y luego ya, si queréis, abrimos el otro melón, que es qué pasa cuando Google nos está diciendo una cosa con los datos que ellos tienen disponibles, ¿vale? Para las campañas de Google Ads y tal, y en cambio Facebook Ads o Bing o lo que quieras, cualquier otra plataforma, te está dando otros datos y resulta que tú dices, hombre, pues si yo he tenido 100 conversiones en total, debería sumarlas de todas las plataformas y me darían 100, pero resulta que no, porque me salen 85 de Google Ads y me salen 47 de Facebook Ads, con lo cual aquí alguien se está atribuyendo conversiones que no son suyas. Vale, vamos a ver qué opina Pablo, que yo tengo mi opinión sobre esto, a ver qué opina Pablo y vamos hablando. Esto, desde luego, esto es yo creo que, no sé, el punto, la fricción con la que se encuentra todo el mundo antes, ¿no? Porque es tremendo. Aquí todo el mundo se atribuye las ventas de una manera muy loca y todo lo que haya pasado por su plataforma directamente se lo atribuye. Claro, hablábamos de los modelos. Es que cada plataforma de generación de tráfico a nuestro sitio tiene su propio modelo de atribución o aplica su propio modelo de atribución. Claro, es muy importante. Siempre tendemos a pensar de alguna manera que, yo no sé, la respuesta fácil un poco a lo que está comentando Juan ahora es decir, bueno, si yo soy, por ejemplo, por no centrarme en Google, ¿no? Que siempre le estamos acudiendo a Google con estas cosas, si yo soy Facebook Ads y cada vez que alguien pasa por un anuncio de Facebook Ads y se produce una conversión, para esto Facebook lo que hace es utilizar un pequeño píxel de conversión que instalamos en nuestro sitio y dice, bueno, pues si el usuario ha pasado por mi campaña de publicidad y termina efectivamente cumpliendo una conversión, cumpliendo un objetivo, directamente me lo atribuyo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien pasa por esa campaña de publicidad, ya directamente se le atribuye desde la perspectiva de Facebook la venta a esa campaña. Pero quizás el usuario fue hasta nuestro sitio, vio, no le interesó por algún motivo, pero después vio un anuncio, vio un texto, vio un enlace en un blog, por ejemplo, donde le dieron un argumento de venta absolutamente convincente y siguió ese enlace, entra en mi sitio y compra. Pero claro, compra dentro de la ventana de tiempo de atribución que tiene Facebook Ads, que son, pues depende un poco de, eso se puede definir, pero poned, por ejemplo, que sea una ventana de 15 días, se atribuye la venta y dice, no, esto es mío, ¿no? Dice Facebook Ads, esto por aquí ha pasado el usuario y esto es mío. Y tú, ahora que lo estamos viendo desde esta mirada un poco de modo Dios, sabemos que no, que lo que le había convencido era el artículo. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer esa división? Bueno, aquí para mí hay una solución que es, o bien analizas los datos únicamente por separado y si estás analizando esa campaña, solamente los analizas desde ese modelo de atribución que va a aplicar la propia plataforma en sí, o si los quieres valorar de una forma más global, más integral, porque estás realizando una estrategia con diferentes puntos de contacto, te tienes que olvidar de sus modelos y centrarte en lo que tú puedes aplicar en la página web, ¿no? Porque si no, esto es un guirigay que es imposible separarlos. De nuevo un poco, ¿no? Yendo un poco a esas conversiones asistidas para ver cuáles son los elementos que entran en juego y de alguna forma poder ir hacer la atribución. Pero para mí hay un problema en todo esto, que los modelos basados en datos deberían ayudarnos a solucionar este problema, pero hay una cuestión ahí, que es que no sabemos cómo funcionan. Nosotros sabemos, Google nos hace una explicación pues a diferentes niveles, evidentemente, pero una explicación de cómo funciona su modelo de datos, pero nosotros no sabemos cómo está aplicando ese algoritmo ahí dentro. Entonces, claro, siempre nos va a quedar la duda, ¿no? ¿Va a estar de alguna forma premiando los canales que pertenecen a su ecosistema o va a hacerlo de una manera justa? En principio, tenemos que confiar en que lo va a hacer de una manera justa porque cuanto mejor vayan nuestras campañas, más seguiremos utilizando sus plataformas y más seguiremos utilizando su sistema. Si yo veo que está entregando un modelo de atribución que cada vez que lo sigo o cada vez que lo utilizo para mejorar mis estrategias obtengo peores resultados, dejaré de usar su modelo de atribución. Por tanto, eso no tendría lógica, ¿no? Ya sabemos que no será perfecto, pero en principio estará programado con el objetivo de facilitarnos un poco nuestra tarea, ¿no? Entonces, para mí está ahí un poco el problema, ¿no? El no saber cómo funciona exactamente por dentro, quizás, aunque me lo explicara, no sería capaz de entenderlo, casi con total seguridad, pero no entender de alguna manera cómo se está realizando esa aplicación. Y desde luego, pues ser muy conscientes de que los modelos de atribución exclusivos o únicos de cada plataforma son solamente una visión parcial de lo que está pasando, porque ellos no tienen acceso al resto de sistemas. Bueno, a ver,
Lo primero, decir que has dicho que le estamos dando muchos palos a Google, pero vamos, para mí es porque ni habíamos empezado a hablar de Facebook, porque es que Facebook para mí es peor incluso. O sea, le deberíamos dar más palos. Lo que pasa es que todavía no hemos hablado de ellos casi. No, a ver, un poco más en serio. Aquí pasan dos cosas. Una es la que tú has descrito claramente, que realmente a las plataformas, y es obvio, ¿no? A las plataformas les conviene tratar de atribuirse un poquito más lo suyo, porque has venido ahí a gastar dinero y si ellos te pueden decir que en vez de, gracias a ellos has ganado 15 en vez de 10, te van a decir siempre que 15, ¿vale? No llegan al modo ya fraude, en plan de que se inventen cosas donde no las hay, o sea, en algún sitio hay algo que les dice a ellos que se pueden agarrar para decir que esa conversión es suya, pero desde luego van a optar en general desde un modelo, desde un punto de vista de negocio para ellos, van a intentar justificarte más conversiones siempre que esas conversiones existan, ¿vale? Como barrer para casa, lo que se ha llamado siempre. Pero luego, por otro lado, también hay una imposibilidad técnica por ahí, porque es que ellos no tienen visibilidad respecto a lo que pasa afuera, ¿vale? O sea, si tú llegas, te abres una cuenta en Facebook Ads y empiezas a hacer unas campañas, y al día siguiente te abres una cuenta en Google Ads y empiezas a hacer otras campañas por ahí, Facebook Ads no sabe lo que tú estás haciendo en Google Ads. Lo único que sabe es que ellos han colocado un píxel en tu web y van viendo que suceden conversiones. Entonces, ellos sí saben si cuando una conversión sucede, ese usuario había pasado por sus campañas, ¿vale? Aunque sea, incluso hay veces que simplemente han visto el anuncio, no clic, de simplemente que han estado en Facebook y le dice, este anuncio estaba ahí en el feed de esta persona, cuando estaba hablando con su prima, el anuncio estuvo ahí y luego acabó convirtiendo. Entonces va a Facebook y se le atribuye. Que por fuera pueden haber pasado otras cosas, como bien hemos dicho, pero la verdad es que Facebook en el fondo no tiene la forma de decir te voy a medir un poco menos, te voy a darle un poquito menos de peso a esta conversión, porque, joder, la verdad es que el tío vio el anuncio, pero en realidad hizo un clic en Google Ads, ¿vale? O sea que la verdad que tiene más pinta de haber sido la cosa de Google Ads que la mía, pero es que no pueden, o sea, ni les interesa, o sea, es la típica tecnología que no tiene ningún interés en desarrollar, porque no tienen interés en tirarse piedras sobre su propio tejado, pero que a día de hoy no está en funcionamiento. O sea, tú no hables una campaña y te puede decir, hicieron algo, la verdad es que hicieron algo, pero yo creo que lo han parado, que era una especie como de analytics de Facebook, ¿verdad? Pero me da la sensación de que han dejado de actualizarlo, o incluso yo no sé si ahora ya se puso. La verdad es que creo que prácticamente nadie lo adoptó. O sea, es el típico caso en el que pretendes enfrentarte a un gigante en su época de mayor. O sea, la adopción de Google Analytics es tan alta que no puedes llegar, por muy Facebook que sea, oye, que tengo aquí otro Analytics y tal, que y además de que, bueno, que no venía al caso, pero lo que sí que es verdad aquí es que yo creo que hay que tener un modelo neutro o imparcial, ¿vale? Del que te puedas fiar, y sobre todo, más no solo cuando tienes varias campañas en varios sitios, sino cuando digamos que tienes a varias agencias, ¿vale? Ese es el peor momento, porque es muy típico que tengas a una agencia haciendo SEO, a una agencia haciendo Google Ads y a otra agencia haciendo Facebook Ads, ¿vale? O sea, eso ha sucedido y seguirá sucediendo seguramente. Y entonces, claro, si tienes eso, cada uno ahí las agencias te van a dar sus informes y claro, las agencias en ese momento se convierten en aliados de la plataforma en la que están trabajando, ¿no? Ellos pretenden poder decir que ha habido más conversiones, y aquí no estoy pretendiendo que la agencia tenga mala fe, es que de nuevo ellos se aferran a lo que pueden ver y a lo que tienen, ¿no? Entonces al final del mes te pueden llegar informes en los que una agencia te diga que ha pasado esto y hemos tantas conversiones, y otra agencia te diga ha pasado esto y tenemos tantas conversiones, y tú que eres el cliente en el fondo sí sabes cuántas conversiones te han llegado en total, ¿no? Y te vas a ver que hay ahí un caos y tal. Entonces, ¿a qué le haces caso? Pues, amigo, necesitas tener, si ese es tu escenario, necesitas tener un único método objetivo, vamos a decir entre comillas, porque ningún método es objetivo, pero el que sea, del que tú te fíes y pueda establecer un poquito de orden entre los distintos inputs que te llegan de distintos sitios, ¿vale? Porque es que si no,
si no es un caos, si no es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, las campañas de remarketing se me dan muy bien, con lo cual solo voy a invertir en tal, ¿no? Resulta, a lo mejor estás invirtiendo poquito en Facebook y Facebook lo que está haciendo es atribuirse lo suyo y lo de todos los demás. Y si te fías de eso, dices, joder, aquí me pasan 3.000 euros de inversión en Google Ads y me dicen que realmente al final solo 50 conversiones. Y en cambio, 300 euros de inversión en Facebook Ads y al final muchas más conversiones. Pues venga, pues me quedo solo con Facebook Ads y tal. No, ¿vale? No, porque va a pasar lo mismo de antes. O sea, corta los demás canales y esas conversiones que antes estaba atribuyendo Facebook Ads, de repente ya no se las puede atribuir porque ya ni siquiera se dan, ¿vale? Porque venían de otro lado. O sea que este problema lo hay siempre, ¿vale? Siempre que estás invirtiendo en varios canales, haciendo esfuerzos en varios sitios, lo vas a tener y necesitas tener un método, el que sea, del que más o menos te puedas fiar para poner un poquito en consonancia a todo, ¿no? Lo que decía yo al principio, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? O sea, que haya algo de orden y no caos en este mundo. El asunto es tan gordo que existe esto normalmente para la gente que no está metida un poco en la parte más profesional de este tema, no lo sabe, pero existe un mercado muy potente de herramientas de atribución de marketing independientes, sí, digamos, ¿no? Que no son las de las plataformas de publicidad, ni siquiera el propio Google Analytics, ¿no? Donde siempre te va a quedar un poquito esa sospecha que no sabes muy bien cómo está funcionando eso. Y el problema que tiene es que este tipo de herramientas pues, no son de implementación sencilla porque requiere instalar códigos de seguimiento que no son los más documentados o los más fáciles de hacer, como en el caso de Google Analytics. Y además son herramientas normalmente de inteligencia de negocio que no están al acceso de todas las empresas, ¿no? Depende un poco del tamaño. Pero hay un nicho de mercado muy potente de herramientas que tratan de ayudarnos precisamente en aplicar modelos de atribución específicos para mi negocio y sobre todo fiables, y ahora mismo estoy haciendo un signo de comillas gigante por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero por lo menos son herramientas que no están, digamos, ligadas a ninguna plataforma publicitaria concreta y no necesitan justificarse ante ella en ese sentido, ¿no? Más fiables, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente, efectivamente, porque claro, según va subiendo el nivel de inversión, este problema se hace mayor y pueden esos pequeños errores tomados en decisiones tomadas en base a datos que no eran del todo correctos, pues pasan a ser de pequeños errores a muy grandes errores, ¿vale? A errores de millones de euros y efectivamente ahí tienes pues como el que recurre a una auditoría, ¿no? A un auditor externo para qué tal, pues recurres a una herramienta de estas vamos a decir, de tipo enterprise, ¿vale? Que efectivamente pues no son baratas, ¿no? Para el pequeño anunciante que está a lo mejor invirtiendo 400, 500 euros al mes en algo de esto, no le vas a pedir que invierta pues 300 más en tener una herramienta de este tipo, pero vamos, sí, aquí entran y tienes un nicho, las grandes empresas, los grandes anunciantes las deberían, si no las tienen, las deberían tener en marcha. Y bueno, si no es la única cosa de la que se fíen, pero por lo menos tenerla un poco como de contrapeso y de contraste a los datos que se van cosechando por otros medios. Sí, ese mundo está ahí. Y bueno, ahora la verdad que ya lo estuvimos hablando, ¿no? De cuando el capítulo de GA4, ahora digamos que se abre como se cierra la etapa, parece que es absolutamente forzoso que se cierre ya la etapa de Universal Analytics, ¿no? Y esa especie de dictadura del último clic no directo y tal, pues se abre una etapa, que no sé si voy a decir incierta, pero por lo menos que parece que va a ser un poquito más plural, ¿no? En el que probablemente va a haber, no todo el mundo va a optar por defecto por pasar a GA4 y ya está, y creerse todo lo que diga GA4, sino que hay gente que está probando otras herramientas, viendo otras cosas, y esos players de nicho que estaban más en el mundo enterprise, algunos de ellos están intentando un poco pasar para coger quizá a anunciantes un poquito más intermedios, ¿no? Y decir, oye, si te vas a fiar del modelo basado en datos de Google, bien te puedes fiar del mío, que además me estás pagando a mí, yo te doy soporte, tal, ¿no? O sea, hay desde luego, está habiendo movimientos y está habiendo un nicho y, oye, quizás sea un momento interesante para el que negocios que piensen que hasta ahora no han tenido buenos datos o no tenían bien resuelto el problema este de la atribución y tal, pues se lo piensen y escojan la herramienta en este momento que mejor les sirva para tener buenos datos de cara al futuro, ¿no? Y poder tomar buenas decisiones.
Hay una pista ahí que nos dice lo importante que están viendo los grandes players de qué es todo esto, que es que hasta Google Analytics 4, Google, la herramienta de Google a nivel de modelado de atribución, digamos, más específica o donde más cosas podíamos hacer, se llamaba Google Attribution, que estuvo de forma perenne en modo beta durante muchos años, pero que era una herramienta que estaba fuera de Google Analytics, por decirlo de alguna manera. Estaba en paralelo, ¿no? Se accedía desde Google Analytics, pero era una herramienta externa que nos entregaba algunos datos que podíamos utilizar en los informes, ¿no? Pero era algo externo. Y ahora se ha producido como una integración, aquí se discontinúa un poco esa visualización de la herramienta de atribución para integrarlo un poco dentro de Google Analytics 4. No sabemos muy bien cómo está evolucionando eso, pero lo que está claro es que cada vez es más evidente que tiene que estar introducido dentro de nuestras estrategias analíticas de forma directa. Es decir, no es algo de lo que podamos pasar. No es algo que podamos olvidarnos del modelo con el que estamos trabajando, que no lo tengamos en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Las herramientas analíticas son para tomar decisiones, no para ver qué tal está yendo el asunto y sentarnos a disfrutar de ello delante del informe, sino para tomar decisiones. Y para ello necesitamos que haya un modelo de atribución fiable que nos permita que esas decisiones tengan pues, mayores posibilidades de éxito. Hay una parte que siempre me gusta destacar, que por una parte por un lado está la atribución más técnica, el modelo de atribución más técnico, y luego está una parte un poco más estratégica, por decirlo de alguna manera, que es un poco tirar de nuestra picaresca, un poco de nuestra habilidad personal para conseguir datos interesantes. No está directamente relacionado con los modelos de atribución, pero sí con esa atribución más estratégica, que es un poco pensar en, por ejemplo, imaginaros cualquier empresa, cualquier persona que está desarrollando una estrategia en redes sociales en la que hay diferentes puntos de contacto con el usuario, estamos haciendo publicaciones regulares, no sé, imaginad por ejemplo en Instagram, ¿no? Que estamos haciendo pues stories por un lado, reels por otro, publicaciones en el feed por otro. Al final todo el tráfico que esté llegando desde Instagram está llegando etiquetado de alguna manera, de la misma manera, ¿no? Nosotros sabemos que llega desde Instagram y punto, y cuándo ha llegado. Pero podemos hacer un uso inteligente de los enlaces que hagamos en los sitios para identificar cuáles son las publicaciones que mejor funcionan, cuáles son las estrategias. Imaginad que estamos trabajando con 5 o 6 influencers en Instagram. ¿Cómo podemos saber? Estamos viendo que desde el canal nos está llegando un montón de tráfico, pero ¿cómo podemos saber cuál de esos influencers es el que está consiguiendo mejores datos de conversión? Ahí hay muchas posibilidades que podemos hacer, como por ejemplo el uso de UTMs en los enlaces, que son, mucha gente los habrá visto, que hay enlaces que aparecen con parámetros que se van añadiendo y que hacen unas URLs feísimas, pero que se pueden camuflar mediante acortadores de enlaces o incluso el usuario ni siquiera sabe que las estamos usando. Y eso nos va a permitir entrar en un nivel de detalle mucho más concreto para poder analizar esas estrategias de una forma mucho más profunda, ¿no? Y no solamente saber que Instagram funciona muy bien, sino que determinadas publicaciones dentro de Instagram son las que mejor van o que ese influencer está siendo mucho más rentable que otros, ¿no? Es decir, entrar ya en un nivel no tanto técnico, sino más estratégico de lo que estamos haciendo. Y esa atribución normalmente no nos la va a desvelar un modelo de atribución según sale de la caja, sino que vamos a tener que complementarlo un poco con nuestra picaresca, por decirlo de alguna manera, utilizando este tipo de cosas. Sí, me alegro mucho de que hayas sacado los UTMs, porque a mí me gustan mucho y quería comentarlos, pero vamos, al final igual se me olvidaba. Los UTMs hay que decir que son como la táctica más antigua para medir esto, ¿vale? O sea, tienen más de 20 años, básicamente, y al final son la táctica que más ha durado, y no solo eso, sino que ahora con GA4 hasta le ha dado un poco de vida nueva Google a esto, porque ha creado como unas nuevas categorías de UTM que antes no existían, y que la verdad que yo creo que las categorías vienen siendo fijas, eso en sus 20 años o más de vida son las mismas, ¿no? Hay que decir que esto viene de la herramienta de Urkin, que es la que compró Analytics para construir sobre ella Analytics, pues es la U, es Urkin Tag Manager, vamos, UTM. Y nada, o sea, es una cosa súper antigua que a mucha gente, yo creo que, claro, ahora cuando estamos hablando de datos, de machine learning y tal, le puede sonar como a dinosaurios del marketing y dinosaurios de la analítica, pero que va, que en serio, es muy efectiva. Ahora, eso sí, voy a decir un par de cosas. Una, no los uséis en enlaces internos de vuestra web, por favor. O sea, eso para mí es un es pecado mortal absoluto. O sea, no hay cosa que me pueda cabrear más que eso, porque, claro, ahí estás emborronando tu analítica, ¿vale? O sea, los clics internos, el clic en un botón o el tal, tenemos muchas otras formas de medirlas. O sea, con Tag Manager podemos medir un evento, podemos crear un evento y medirlo por Analytics perfectamente. No necesitamos poner UTMs para nada ahí. Los UTMs lo que
lo que hacen es que si en el botón ese ya pones en el medium no sé qué, botón no sé cuántos, pues pierdes el medio por el que de verdad había llegado y tal. O sea, un desastre, un borrón. Eso no lo hagáis, por favor. Y luego otra cosa es que no los uséis, por ejemplo, solo para publicaciones en redes sociales o tal. Una cosa muy importante me parece usarlos en los emails, por ejemplo. O sea, puedes tener perfectamente delimitado de qué campaña de email vino un clic y si vino del clic en el botón o en el enlace que ponías más arriba o en el de abajo o en un producto que sacabas. Vale, eso sí que podemos hacerlo y es una cosa que muchas veces me encuentro que no se está haciendo. Es como, entonces, ¿qué pasa? Que los clics desde los emails básicamente en Analytics te pasan casi que a la caja negra, ¿no? A veces a directo, a veces con suerte los identifica como email, pero eso no está garantizado ni mucho menos. Y como los tenemos en la caja negra en Analytics, resulta que nos vemos obligados a ver qué nos dice la herramienta de email marketing, con lo cual estamos metiendo como un jugador más que se puede estar intentando atribuir más cosas de las que debería, o sea, más caos aún, ¿no? Entonces, en los emails sí que me parece fundamental siempre incluir el UTM, que además hay aplicaciones de email marketing que simplemente le das a un clic en un sitio, haces un tick y ya te incluye los UTMs, vamos, y si no los haces tú a mano, vamos, estratégicamente lo que necesites y tal, pero sí que es un canal en el que deberíamos, a mí me parece que el email es un canal importantísimo para la mayoría de negocios y me parece que es importantísimo tenerlo medido, y entonces los UTMs ahí son nuestro aliado absoluto. Estos UTM, si queréis, casi nos sirven un poco para cerrar el círculo un poco de la sesión de hoy. Antes comentaba Juan al principio lo de los repartidores con los flyers que están etiquetados, ¿no? Que son para que tú sepas cuál es el repartidor que ha traído ese flyer. Esos flyers están etiquetados con UTMs, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con pequeñas señales que nos identifican el flyer, el repartidor que lo ha dado, incluso la zona y la hora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues todas esas etiquetas son UTMs que nosotros podemos añadir a nuestros enlaces y aquí se pueden hacer estrategias muy divertidas, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy curiosas. Haced una búsqueda sencilla en Google sobre UTMs curiosos y veréis que hay gente que los utiliza de formas muy, muy curiosas, incluso para enviar mensajes a los analistas. Sí, casi como un poco como chascarrillo. Muchas veces te encuentras en algunos, cuando estás analizando el origen de las campañas y está cogiendo de los UTM los parámetros, en el propio informe de Analytics de repente te encuentras con un mensaje que ha añadido una persona en un enlace para que tú le veas en el informe y que te está saludando o que te está pidiendo algo, ¿no? Es un pequeño guiño que le hace al analista. Es muy bonito. Sería algo así responde como a mi email, por favor, ¿no? Sí. Son como pequeños huevos de Pascua que se puede meter en el informe de Analytics y se pueden hacer cosas muy divertidas. De hecho, mira, en el libro mío dedico un apartado a esto de los UTMs y propuse a los usuarios que me mandaran mensajes a través de los UTMs a mi web y he recibido algunos de gente que lo ha leído y ha querido experimentar. Y bueno, un pequeño, simplemente un poco como broma, ¿no? Que se pueden meter cosas muy entretenidas, muy divertidas y es una parte del marketing creativo que creo que es interesante. Muy bien, pues oye, bueno, Chisco, no te hemos dejado hablar, eso es lo os primero. He dejado solo hoy. Bienvenido al podcast, Chisco. Faltaría que nos des tú un poco tu visión en Don Dominio, por ejemplo, para ver suscripciones al podcast y tal, ¿qué prefieres tú o qué usáis? No sé, pues si quieres entrar en esos detalles o puedes. Sí, hombre, la parte que yo estoy gestionando en Don Dominio son las redes sociales, por ejemplo, y como comentaba Pablo, sí que utilizamos UTMs dedicados a cada red social, incluso ahora en verano estuvimos haciendo una campaña y etiquetábamos esas publicaciones con enlaces y UTMs para así poder identificar cómo había ido después todos los datos, todas las analíticas de esa campaña en concreto. Es decir que... En las herramientas de publicidad que hablábamos antes, como Facebook Ads y tal, también permiten añadir pequeñas etiquetas en formato UTM, que además hay una cosa muy buena, que además el UTM es un estándar prácticamente. Hay muchas herramientas analíticas los leen, no solamente Google Analytics. Con lo cual, yo creo que es el típico estándar de facto, ¿no? Que sacó Urkin, pero que luego lo han ido adaptando a otras herramientas porque, bueno, pues no es propietario, no es privativo, cualquiera lo puede utilizar. Sí. Casi todas las herramientas, yo qué sé, por decir, una así un poco conocida como Matomo, ¿no? Competidor de Google Analytics, lo interpreta exactamente igual. Sí. Con lo cual, es una buena práctica, incluso aunque no la uses de una manera habitual, es una buena práctica. Sí. Y también nosotros en las entradas del blog, por ejemplo, como muchas veces mencionamos herramientas que tenemos dentro del panel de Don Dominio, si hacemos algún tutorial sobre esas herramientas, pues los enlaces que van hacia la web de Don Dominio, como nosotros tenemos
un subdominio que es blog.dondominio.com, ya no es el pecado que estabas comentando tú antes, Juan, de poner enlaces internos dentro de la misma web con UTM, sino que ya nos vienen desde el blog hacia la web oficial de Don Dominio, y así que aquí sí que nos puede interesar saber de qué entrada en concreto han venido. Es decir, que esto es un poquito la estrategia que nosotros estamos siguiendo en cuanto a enlaces que estabais comentando. Genial. Muy bien. ¿La ves bien, Juan, o crees que podemos mejorar en algo? A mí lo del cross-domain tampoco me gusta que salga UTM ahí, o sea, porque realmente se puede, ¿vale? Si tuvierais, a lo mejor, como le pasa a mucha gente, tenéis puesto un código analytics distinto en el blog que en la web principal, pero realmente podríais hacer eso y también podríais tener la misma propiedad tanto en el blog como siempre que no coincida, que supongo que no habrá... no, es que da igual, vamos. Luego tú tienes un informe en el que puedes ver de qué subdominio o de qué dominio o de qué Exacto. tal venían las cosas, y entonces, aunque lo tengas mezclado, a mí me gusta, yo cuando me lo encuentro que hay gente que tiene el blog por un lado, el foro por otro, cada uno con un analytics distinto, y digo, bueno, pues entonces, si a ti te funciona, déjalo, pero a mí me gustaría tener el mismo analytics en todo para poder tener un sitio unificado y en el que sin necesidad de usar UTMs yo pueda saber que ha habido un clic que va de un subdominio a otro o de una propiedad a otra y tal. Exacto. Yo prefiero hacerlo así, pero vamos, que no... Igual antes me he puesto un poco fuerte, no es pecado mortal. No, que va, está perfecto. Es que además yo estoy muy, muy del lado de lo que está comentando Juan ahora. Sí. Si queréis, una forma muy, muy fácil de verlo es que en el momento que tú le metes UTMs a un enlace interno has roto la sesión. O sea, todo lo que es información de sesión nos lo hemos cargado. Y eso es como vital. una sesión nueva. Claro, entonces a nivel de atribución en concreto, que es lo que estamos hablando hoy, es brutal, ¿no? Entonces es una cosa que simplemente es una práctica que es lo típico, que es que lo sabes y ya lo tienes en cuenta siempre. Desde el momento que lo sabes, ya lo tienes en cuenta. Pero es que es verdad que se ve mucho por desgracia. Sí. Y sí que es verdad que en redes sociales nos ayuda mucho, porque lo que comentabas tú antes, Pablo, que poder etiquetar ahora incluso las stories, las publicaciones, los reels por separado, pues eso también podemos ver qué formato funciona mejor. Claro, es que con Facebook pasa mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, con Facebook, con Twitter, por ejemplo, que es una plataforma en la que sí que tienes mucha publicación de contenidos, digo, en cuanto a frecuencia, no te vale solamente con el día y la plataforma. Ostras, saber cuál es el tweet que lo está petando a nivel de ese... Exacto. Ya sé que luego lo vas a tener en Twitter Analytics, pero intentando de alguna forma centralizar, tú vas a ver el enlace que más ha funcionado en Twitter Analytics, pero no tienes manera desde allí de cuál es la conversión que tiene esos enlaces, que igual tiene muchas visitas y pocas conversiones, ¿no? Pero sí que lo podemos hacer en Google Analytics, por ejemplo. Sí, vaya. Bueno, chicos, pues hoy el episodio ha sido vuestro y muy contento también por haber aprendido todo lo que habéis comentado. Así que si queréis poder dar algunos consejos finales para alguien que esté allí luchando con poder medir o poder saber cómo le están llegando esas conversiones. Y nada, y vamos cerrando el episodio con eso. Si os parece, podéis poder dar algunos consejos. Juan, ¿Empiezo yo, por ejemplo? Sí, dale. Yo, bueno, el más importante creo que es lo primero que estaba diciendo Pablo, que esto de la atribución es algo en lo que es importante pensar desde el principio, y a ser posible incluso antes de empezar a gastar el primer euro en alguna campaña y tal. Entonces, ten resuelto el posible problema y el posible conflicto de la atribución desde el principio, y luego ya te pones a invertir y a hacer esfuerzos de marketing. Ese para mí sería el primero, y pasa efectivamente por poder tener algún método, el que sea, no tiene por qué ser Analytics, hay otras herramientas y tal, pero algún método al que podamos llamar, entre comillas, objetivo, ¿vale? Y que te ayude a poner todo en orden y en su debida medida. Yo creo que las conclusiones casi las hemos ido comentando todo el rato porque van en forma de consejos en el uso, pero ver la atribución como algo que no es blanco o negro, sino que tiene muchísimos matices de gris, no tomárnoslo como una Biblia, pero sí que entender, por lo menos es muy importante entender cómo funciona básicamente, ya he dicho que los modelos basados en datos son muy complejos, pero entender básicamente cómo funciona para ser capaz de interpretar los resultados de la manera más eficiente posible. Utilizar técnicas paleolíticas como lo de los UTMs que comentábamos antes un poco en tono de broma ayudan muchísimo a tener una visión un poco más concreta. No olvidemos esas
técnicas más tradicionales o más antiguas, porque siguen funcionando igual de bien. De hecho, las nuevas herramientas siguen basándose o siguen utilizándolas para sus análisis. Y no obsesionarse demasiado con que las atribuciones coincidan entre las diferentes plataformas. No lo van a hacer nunca. Tomemos una como referencia y las otras son solamente complementarias para que nos ayuden, para que sirvan simplemente como un complemento. Y con la que tomamos como referencia, esa sí que vamos a utilizarla un poco como base para tomar las decisiones y vamos a aprender bien cómo funciona esa. Luego las demás pues son solamente ilustraciones o son un poco ayudas o para quizás entrar en algún detalle un poco más concreto del funcionamiento de una campaña. Qué bien. Yo creo que esos consejos van a servir de mucho a los oyentes, es decir, que os sigan, que seguro que les vais a ayudar. Y así poder acabar el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Así que ahora es el momento de lanzar ese CT al aire. Todo vuestro. Bueno, yo ya lo has dicho al principio que tengo mi newsletter que es 10 links azules, pues yo ese sería mi CTA. Os animo a que os suscribáis. Hablo fundamentalmente de SEO, pero la verdad es que sigo muy de cerca todo lo que haga Google prácticamente en todos los ámbitos. O sea, he estado siguiendo muy de cerca todo el tema de que si mata las cookies en Chrome o no las mata, qué pasa con GA4, todos estos temas que hemos estado hablando hoy, pues son absolutamente de mi interés y creo que del de mi audiencia, de que cualquiera que se dedique al marketing, y lo suelo hablar, o sea que os animo a suscribiros. Y como estamos hablando precisamente de atribución, yo no voy a saber quién se ha suscrito porque ha escuchado este podcast, no tengo forma de saberlo, así que si os suscribís y ha sido porque lo habéis escuchado aquí, os animo a mandarme un mensaje, ¿vale? Por el formulario de la web o directo en Twitter o lo que queráis, decir, oye, Juan, me he suscrito porque te he escuchado en el podcast de Planeta M. Está muy bien, ahí tirando la atribución hasta el último momento, sí señor, muy bien. Yo, hablando de este tema, no podía recomendar otra cosa que no fuera mi libro, ¿no? Data Driven Marketing, negocios online, Data Driven Marketing. Sobre todo porque precisamente es un poco lo que conduce el libro, ¿no? Los datos que nos ayudan a tomar decisiones de negocio, la atribución, evidentemente, que podemos hacer mediante esos datos. Que la gente que le quiera echar un vistazo para ver si le parece interesante con todo el contenido, lo tiene en negocios-medioonline.eu. Y ahí vais a tener no solamente el contenido, sino además un montón de artículos que tengo publicados para poder mantener actualizado el contenido del libro que si no se habría quedado obsoleto en 6 meses, como son los modelos de atribución de Google, todos los sistemas que tienen de seguimiento, de identificación de usuarios y todo eso que va cambiando continuamente, pues ese contenido, aunque está referenciado en el libro, está complementado con tutoriales y con cosas en los artículos que tengo en esa web para todos los compradores del libro y que de alguna forma poder mantenerlo lo más vivo posible en la veracidad de lo que se cuenta. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Ha sido muy interesante. Un abrazo fuerte a los dos y muchas gracias. Gracias a ti, Chisco. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.